El siguiente síndrome es la invasión de viento-calor en pulmón. Entonces, vimos viento-frío, ahora viento-calor. En la invasión de viento-calor, eh, la etiología es similar a la de viento-frío, pero hay unas adicionales. Entonces, puede ser viento-calor que ingresa desde afuera y que ingresa desde el principio como viento-calor. Esa es una posibilidad. Pero también puede ser un estancamiento crónico de viento frío que se convierte en calor. Esto pasa a menudo cuando llega el viento frío, perdón, el paciente tiene un resfriado, no se cuida y se convierte en calor, ¿sí? Porque las cosas cuando se estancan se van a convertir en calor. Entonces, esa es una posibilidad. Cuando hay deficiencia de la Chong-Chi, de la energía antipatógena, también digamos que este cambio se puede producir más fácilmente. Si hay cambios bruscos de temperatura también. Entonces, fíjense que este viento calor se puede producir por viento frío. Es importante tener en cuenta eso porque muchas veces los pacientes pueden llegar con síntomas de calor, pero se expusieron a frío. Y entonces a veces uno tiene la duda de si eso que tiene el paciente es viento frío que me está generando solamente afectaciones por frío y el paciente está teniendo como algunas cosas de calor, pero no tantas, o si fue el viento frío que se convirtió en viento calor ya, o si fue un viento calor de forma inicial. Aquí la diferencia principal van a ser los síntomas de calor o de frío. Eso va a diferenciar el cuadro, ¿no? Ok. Puede haber también éstasis de sangre por exceso de calor y pueden haber abscesos como parte de la etiología. Estas etiologías, como tal de éstasis de sangre por exceso de calor, abscesos y demás, son etiologías que pueden ser un poco más crónicas. El paciente tiene éstasis de sangre por algún otro motivo y se ha convertido en calor. Y si se convierte en calor, este exceso de calor puede ir hacia pulmón, ¿no? Eso también puede pasar. Igual, digamos que todas estas cosas pueden ser crónicas y pueden servir para, de una u otra forma, abrir la puerta a que los factores patógenos entren más fácilmente. Aquí tendremos lo mismo que en viento frío, pero con ligeras diferencias. Aquí puede haber tos también, porque la tos es común a todos los síndromes de pulmón, pero aquí la flema es amarilla y es espesa, mientras que en el anterior eh, era clara y era incolora e inodora. Si se acuerdan, no huele, no tiene color. Aquí huele, puede oler mal y además tiene color amarillo. Puede haber estertores. Aquí hay fiebre. En el anterior, en el síndrome de invasión de frío, de viento frío, teníamos o febrícula o, eh, digamos, sensación de calor, pero no había como tal una fiebre, o la fiebre era de menor grado, más bien. En el otro también puede haber fiebre, pero usualmente la fiebre es de menor grado. Aquí la fiebre es un poco más alta. Puede haber escalofríos también. Aquí hay sudoración, en el otro no había sudoración. En el otro la sudoración paraba, en el viento frío. Aquí hay sed. Acuérdense que en el otro había ausencia de sed, porque el calor pues, produce sed y el frío la quita. Aquí puede haber dolor, inflamación, irritación y sequedad en garganta. Entonces, fíjense que todas estas cosas son de calor. Dolor, inflamación, irritación, sequedad en garganta y nariz. Estos son, pues, esta es la manifestación del calor como tal. En el otro síndrome, en el síndrome de viento frío, no había estos síntomas y si los hay son de menor intensidad. La tez es roja, síntoma de calor. Puede haber estreñimiento, puede no haberlo. Puede haber asma, puede no haberlo. Puede haber hemoptisis porque el calor puede hacer que los vasos se dañen.
puede no haberlo también. Aquí también puede haber ronquera y puede haber halitosis como síntoma de calor. Obviamente en estos síndromes no siempre se presentan todos los síntomas, pero pues digamos que sí se pueden presentar algunos. ¿Ok? El pulso en la invasión por viento-calor es rápido porque hay calor y puede ser resbaladizo. La lengua es roja y la saburra es espesa y amarilla. Esta saburra espesa y amarilla es clásica de las enfermedades agudas por calor. Cuando tenemos una lengua roja sin saburra, esto es clásico de las enfermedades de calor, pero por deficiencia. Eso ya lo hemos hablado varias veces. ¿Ok? Y entonces, en la patología de este síndrome, tenemos que se afecta a Taiyang también, al igual que en viento frío, pero tenemos adicionalmente fiebre, que está más presente en este. Se altera la función de descenso del pulmón, en el otro también, en el de viento frío también. Puede haber un consumo de líquidos, esto no está en el otro síndrome. En el otro síndrome, en el de viento frío, no hay consumo de líquidos. Aquí puede haber aversión al frío, en el otro también. Y aquí puede haber obstrucción de canales y en el otro también. Entonces fíjense que hay algunas cosas que son diferentes, ¿no? La fiebre, en el otro no está. El consumo de líquidos, en el otro no está. Y el resto sí es similar. Por supuesto que los síntomas de calor están en este y los síntomas de frío pues están en el otro, en la invasión por frío. Este diagnóstico occidental también puede ser resfriado común. Acuérdense que en el viento frío era resfriado común. También puede ser bronquitis, en el otro también, pero usualmente se asocia a cuadros ligeramente más graves, como por ejemplo neumonía o cuadros en el que los síntomas son muy floridos, los síntomas de calor, por ejemplo, son muy floridos. En una amigdalitis, los síntomas de calor son súper floridos. El paciente tiene 39 de temperatura, está hirviendo en fiebre, tiene mucho dolor. Las amígdalas, uno las revisa allá al fondo, están amarillas, etcétera, ¿no? O sea, son cosas como que, claro, uno sabe que la amigdalitis puede que no se complique, que no pase nada y que pase fácilmente. Pero uno ve el paciente y estos síntomas como de batalla con el factor patógeno y además estos síntomas de calor son bastante fuertes. Aquí debemos dispersar el calor, es lo principal, y restablecer el flujo de energía descendente del pulmón. Y también dispersar la superficie, al igual que en el anterior del viento frío. Importante que en este no se moxa porque hay calor, ¿vale? En este no se moxa. En este se puede sangrar, pero en general no se moxa. Aquí podemos usar varios puntos. Guayquan va a servir pues para liberar la superficie, que pues se va a usar de la misma manera que en el anterior. Pero además vamos a aclarar el calor. Y para aclarar el calor aquí vamos a usar unos puntos adicionales. Chuchi, uno de los más importantes para esto, intestino grueso 11. Y Tachui, Dumai 14, que es otro punto que me aclara calor de forma muy importante. Aquí también podemos mover los líquidos con Chitsa, porque aquí los líquidos se empiezan a consumir, ¿no? Entonces queremos que se muevan y que se produzcan más, porque el calor los está consumiendo. Para eso Chitsa Pulmón 5 es una muy buena opción. Para calmar la tos, aquí también podemos usar Tiantu Remai 22. También podemos usar Kongsui, que es el punto Xi de Xi hendidura de pulmón. Lo podemos usar. También podríamos usar pulmón 7, Chue, también. Y también podemos usar Fei Shu, vejiga 13, porque pues el Shu de pulmón se va a poder usar en las dos cosas, en frío y en calor.
Y bueno, esto otra vez dispersar la superficie. Fíjense que aquí se repiten muchos puntos. GQ, Tachui, Guayquan son estos mismos que están acá. Porque aparte de que sirven para dispersar la superficie, también me aclaran el calor. Feng vesícula biliar 20, también me dispersa la superficie. Y pues como hay viento, pues me sirve para eso. El siguiente síndrome es el pulmón obstruido por flema turbia. En este síndrome vamos a tener tos con abundante flema. Puede haber flema blanca y pegajosa que me puede inducir el vómito, es decir, una tos emetizante puede estar acá. Puede haber opresión torácica porque hay flema. Puede haber disnea y sibilancia y estertores. La lengua estará obesa, la saburra blanca, gruesa y pegajosa y el pulso resbaladizo. Fíjense que siempre que se habla de flema, debemos tener en cuenta que la flema se produce en vaso. Y entonces si hay solo flema, esta flema se produjo en vaso pero se fue a pulmón, que es lo que usualmente pasa, ¿no? O bueno, es una de las posibilidades. La flema se produjo en vaso, esta flema se acumuló, se fue a pulmón y esta flema entonces me va a producir los síntomas en pulmón, pero por eso, porque no viene de pulmón, sino que viene de vaso, es que tenemos esta lengua y este pulso. El pulso resbaladizo se produce cuando hay una afectación de vaso. La lengua obesa cuando hay afectación de vaso. Y la saburra se vuelve gruesa y pegajosa cuando el vaso está afectado también. Entonces, por eso tenemos esta lengua y este pulso. En ocasiones para este síndrome hay otros síndromes de vaso, por ejemplo, deficiencias de energía de vaso y pulmón. Este síndrome se parece en general en el diagnóstico occidental a enfermedades crónicas que se agudizan. Por ejemplo, podemos tener un paciente que tiene EPOC de base y que tiene una agudización de este cuadro. Lo que vamos a ver clínicamente es que empieza a llenarse de flema y empieza a tener pues una disminución de su clase funcional, ¿no? Es lo que vemos en medicina. Bueno, podría corresponder a esto en este caso, pero siempre habrá una humedad de base. Esta humedad de base puede ser manifiesta de cosas anteriores, por ejemplo, un paciente que tenga una deficiencia de energía de vaso de tiempo atrás, o puede ser también que haya factores patógenos externos que me atacan al paciente y que me muestran que previamente había una humedad de base porque está muy florido el cuadro, ¿no? Entonces, em, cuando tenemos este síndrome, entonces podemos usar estos y otros puntos. Otra vez usamos cosas de pulmón, como Fei Shu. Podemos usar Kong Sui. Kong Sui, el Shi de las emergencias de pulmón, para tratar como cosas agudas. Chan Chung, que me va a abrir el pecho. Sí, Remai 17. Podemos usar Nei Quan, porque Nei Quan me va a armonizar estómago, vaso estómago, y me va a ayudar con esa parte como de vaso y además a que esté más tranquilo el paciente. Zhongguan, Remai 12, que pues es un punto específico para vaso, para mejorar toda la función de vaso. Tiantu, como es usual cuando tenemos cosas de opresión torácica o de problemas para respirar en general, para abrir el pecho. Y Susan Lee, queremos mejorar la función del vaso estómago. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en este síndrome vamos a usar más cosas de vaso que en los anteriores, porque como la flema proviene del vaso, tenemos que usar también puntos de raíz. Es decir, no solamente vamos a actuar sobre el pulmón, porque si lo hacemos así, pues mejoramos la función de pulmón y hacemos que el paciente se sienta un poco mejor, pero si no mejoramos la flema, pues el pulmón va a volver a llenarse de flema
y pues no tendrá sentido el tratamiento. Entonces por eso aquí también habría que usar cosas de vaso. Ok. Este otro síndrome, el pulmón congestionado por calor y flema, es el mismo síndrome de pulmón congestionado por flema, pero con síntomas de calor. Es muy sencillo porque ya vimos el síndrome de pulmón congestionado por flema. Ahora simplemente es agregar síntomas de calor y volverlo más grave. Eso es todo. Agravar un poco al paciente. O sea, si el paciente está mucho más comprometido, entonces podríamos pensar más en este síndrome. ¿Comprometido con qué? Con síntomas de calor, ¿no? Porque es lo que lo diferencia del anterior, que en el anterior había flema también, no había tanto calor, pero en este además de flema hay calor. Aquí vamos a tener tos con respiración ruda, la flema es apestosa de amarilla, como en el anterior. En el anterior también podría ser un poco amarilla, pero se vuelve más apestosa y se vuelve como más fea. Aquí hay síntomas clarísimos de calor y fiebre, ¿sí? Digamos que aquí hay una diferencia entre este síndrome y el síndrome de el viento calor en pulmón, porque este es más interno. Es decir, el anterior llegó a la superficie, se quedó en la capa Taiyang y ahí quedó. Este llegó a la superficie, puede quedarse en la capa Taiyang en un primer momento, pero después entró. Y después entró a la capa Chi, a la capa de la energía. Entonces, aquí la fiebre que se produce va a ser grande. No sé si se acuerdan eh, que en los síndromes por las 4 capas, en la segunda capa, en la capa Chi, se produce algo que en medicina tradicional china se llama los 4 grandes: fiebre, sed, pulso y sudoración. Estos son los 4 grandes. Entonces, eso se debe a que el calor es muy fuerte y que se está produciendo una lucha porque el factor patógeno acaba de pasar de de la capa externa a la primera capa, a la primera capa interna, ¿sí? Entonces, por eso se produce así como una batalla muy fuerte. Eh, vale. Y aquí vamos a tener además estertores, hemoptisis, puede haber también hemoptisis. Y aquí podemos tener disnea y aleteo nasal. La lengua aquí estará igual roja y con sabor amarilla, habrá calor y el pulso rápido y resbaladizo. Aquí el patógeno fue externo, pero se internalizó. Y esto va a corresponder a la capa Chi de las 4 capas. El calor es severo, el cuadro es agudo. El cuadro puede evolucionar a las siguientes capas. Si evoluciona a la capa Yin alimenticia o a la capa Shui hemática, el paciente estará grave. Por lo tanto, es necesario un manejo integrativo. A este paciente tenemos que tratarlo con medicina integrativa. Tenemos que hacerlo ver de medicina occidental o tenemos que verlo también desde el punto de vista occidental. El paciente puede saturarse, el paciente puede estar complicado, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta eso. Podemos usar estos puntos y otros. Básicamente son muy parecidos a los anteriores. Vamos a sacar calor, vamos a sacar flema. Aquí aplica lo mismo que dijimos para los anteriores. Aquí podemos usar también Fenlong, podemos usar Fenlong para flema, podemos usar Jin Lin Chuan, podemos usar Vaso 3, Tai Pai. También vamos a sacar calor con Chuchi y vamos a usar también puntos de pulmón, ¿sí? Digamos, el Shu de pulmón, Fei Shu, vejiga 13, podemos usar vejiga 12 Fangman para sacar viento, entre otros, porque aquí, aunque el paciente, aunque el patógeno esté en la capa Chi, aún así probablemente, bueno, en la mayoría de casos se va a originar por un factor patógeno externo. Entonces, también podríamos usar estos puntos como para ayudar a todo ese proceso de
externalizar el patógeno. Entonces, Kongsui va a ser el punto Xi de las emergencias y Chitsa va a ser un punto que maneja principalmente líquidos. Entonces, al dirigir Kongsui hacia Chitsa, lo que hacemos es hacer que los líquidos se movilicen. Entonces, y hacemos que se movilicen de una forma rápida. Esa es la idea, porque en este caso y en el anterior, como hay flema, la movilización de esos líquidos es lo que va a hacer que el paciente tenga una mejoría sintomática rápida.